El Señor te bendiga grandemente en este día. Deseamos que tengas salud, que tengas paz y que estés disfrutando de la misericordia y de la gracia de nuestro Dios. Donde quiera que te encuentres, te agradecemos por unirte a nosotros en este devocional de Palabra Fiel. Salmos 136. La palabra de Dios dice así: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoreasen el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 136 es una alabanza grande por la misericordia eterna de nuestro Dios. La misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios es fiel, es grande. Y es interesante cómo este Salmo 136 en cada versículo menciona una acción de nuestro Dios a favor de su pueblo. Muchos de esos momentos, muchas de esas acciones que Dios realizó, el pueblo no las entendía, su pueblo no las comprendía. Se llegó a sentir extraviado, el pueblo se llegó a sentir abandonado, el pueblo se llegó a sentir de alguna forma solo, engañado. Y muchas de las veces el pueblo de Dios se quejó, el pueblo de Dios reclamó. De alguna forma no entendieron sus maravillas, como dice el Salmo 106, que no entendieron sus maravillas y se olvidaron de ellas. El hecho de que Dios sea un Dios bueno, lo es con nosotros todos los días, todo el tiempo, por su misericordia.
La Biblia nos dice que Él es el único que hace maravillas y a mucho pueblo se le olvidó, y esperamos que a ninguno de nosotros se nos olvide que fue por su misericordia que nosotros podemos mirar sus maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo el sol, la luna, las estrellas, al que liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y que gran parte de su pueblo no lo entendía porque no entendía su misericordia. ¿Sabes qué nos está hablando el Salmo 136? Que en todo nos está aconsejando, nos está enseñando que en todo lo que pasemos, aunque sea difícil, aunque en ese momento parezca contrario, siempre tienes que mirar su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de Egipto, el pueblo no entendía qué era lo que pasaba, mas era por su misericordia. ¿Cuántas cosas has pasado tú que no has entendido? ¿Cuántas cosas has vivido o estás viviendo en este momento y no comprendes por qué? No comprendes por qué Dios está actuando de esa manera, porque Dios está haciendo esa obra, y tú no lo entiendes porque de ese color, a ese tiempo, de esa forma. Debes recordar que aunque no te sea muy agradable en este momento lo que Dios está haciendo o la forma en que Dios trabaja, tenemos que reconocer que es por su misericordia. Porque Dios tiene misericordia de nosotros. A veces permite que pasen cosas, porque Dios está teniendo misericordia de nosotros. Si hay algo que deberíamos agradecer en este día es: Señor, gracias por tener misericordia de mí. Por tener misericordia de mí. Todo lo que Dios hizo por su pueblo, hermanos, fue por amor, pero fue porque grande es su misericordia. Y todo lo que Dios está haciendo contigo, con tu familia, con tu iglesia, con tu hogar, con tu matrimonio, es porque para siempre es la misericordia de Dios. Si tienes trabajo, es por la misericordia de Dios. Si tienes una familia, es por la misericordia de Dios. Tienes alimentos, tienes vestido, tienes un lugar donde congregarte, tienes un pastor, tienes una iglesia, tienes su palabra, tienes bendiciones que Dios te ha derramado sobre ti, porque para siempre es su misericordia. Hoy es un buen día para recordar que si no fuera por su misericordia, ni tú ni yo estaríamos aquí. Le damos gracias a Dios por todas las cosas que Él realiza, por su misericordia, hermanos. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Gloria a Dios que el Señor sigue siendo nuestro pastor. Como dijo el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y sabes, hermano, no cualquiera en estos tiempos deja que Dios lo pastoree, porque muchos quieren buscar lo suyo propio, muchos quieren hacer lo que ellos piensan que es correcto y no toman en cuenta a Dios, no se dejan pastorear por el Señor. Cuando Dios al momento o al tiempo que Él los quiere pastorear les está mostrando su misericordia, porque el mundo no va a tener compasión de su familia, de sus hijos. Todo lo que Dios hace, hermanos, es por su misericordia. Lo que podemos mirar, lo que podemos tener, es por su misericordia, por su gracia, por su bondad, hermanos. Hoy es un buen día para decirle: Señor, gracias por tener misericordia de mí. Estuviste enfermo, estuviste con dolor, estuviste internado, estuviste con tratamiento, estuviste bajo un asalto, estuviste en algún accidente, estuviste en algún momento difícil, en depresión, en tristeza, en soledad, te sentiste ahogado y saliste adelante y ahora estás de pie y ahora puedes estar junto con tu familia. El Señor te sacó de ahí porque para siempre es tu misericordia. No dejes de agradecerle al Señor lo que Él ha hecho.
No se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. No se nos olvide lo que Dios ha hecho, porque estuvimos en cama, estuvimos internados, estuvimos en hospital, estuvimos en medio de accidentes. A muchos Dios los sacó de los fierros retorcidos, de algún accidente, de algún automóvil. Algunos Dios los libró de algún asalto, Dios los libró de alguna balacera, Dios los libró de alguna enfermedad. Muchos de ustedes, hermanos, han visto la mano de Dios al tener alimento, al tener abrigo, al tener iglesia, al tener hogar. Hermanos han vencido el cáncer. Hermanos han triunfado, han salido, hermanos, victoriosos del hospital. Hermanos, ¿por qué? Porque para siempre es su misericordia. No estamos ahí, no terminamos ahí, porque el Señor se acordó de nosotros y tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Cuando no tenías que comer, cuando no tenías dinero, cuando no tenías para el medicamento, cuando no tenías para los hijos, cuando no tenías trabajo, hermanos, y ahora lo tienes, pues por la misericordia de Dios. Muchos estuvieron pidiendo, hermanos, por un hijo. Estuvieron pidiendo para que Dios les diera familia, porque no podían tener familia, porque no podían tener hijos, porque no podían tener bebés. Y Dios les dio el milagro. Y cuando Dios se los da, muchos se olvidan de Dios. ¿Y sabes por qué lo tienes? Porque para siempre es su misericordia. Por lo tanto, si tú te acuerdas de lo que Dios hizo contigo, no deberías de poner excusas para leer su palabra, para congregarte, para asistir a los servicios, para servirle al Señor, porque el milagro que Dios te hizo fue porque tuvo misericordia de ti. Y a muchos se nos olvida las peticiones contestadas, hermanos. Por eso el Señor repite aquí en su palabra, para que recordemos que todo es porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos pudieran dar testimonio de la misericordia de Dios en sus vidas? Es necesario, hermanos, que recordemos cada día que todo es por su misericordia. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser conscientes. Que Dios nos ayude a ser agradecidos, hermanos. Y que podamos mover nuestro corazón al agradecimiento, al servirle incondicionalmente, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Y de la forma que Dios haya trabajado fue por su misericordia. Deseamos que tengas un gran día por la misericordia de Dios. Que Dios te bendiga.